muchísimas ganas de hacer este vídeo tutorial. Bueno, tanto yo como el chico que hay detrás de la cámara, que es el que irá de Vegeta, porque supongo que como a muchos de vosotros, Bola de Drag es una serie que nos marcó de pequeñitos. Así que bueno, hemos decidido que para el Salón del Cómic de este año, que será 2016, ir de Bulma y el de Vegeta. Ahora un momento porque quiero hacer un inciso. Hay muchísima gente que cree que Salón Cómic implica que solo puedes llevar cosplays relacionados con el mundillo del cómic más estilo americano. Por decirlo, porque bueno, también hay francés, español, lo que sea. Y mucha gente se tira a la yugular de esos cosplayers que deciden ir al Salón del Cómic con cosplays más relacionados, pues quizá con un mundillo de cómic más japonés. Y eso es mi opinión, pero a mí me gustaría decir que cada uno es libre de hacer lo que quiera, que en estos salones se va a disfrutar y que a quien no le guste, que no mire. Dicho esto, este tutorial va a estar... sí. Este tutorial va a estar dividido en 3 partes. La primera va a ser patronaje, que bueno, es muy importante aunque sea un poquito aburrido, porque estaremos haciendo que la armadura se adapte a nuestro cuerpo y no al revés. El segundo de los vídeos va a tratar sobre construcción y modelaje, en el que ya estaremos tratando con goma eva. Y el tercer vídeo, también muy importante, va a tratar sobre imprimación, pintado y textura. Por otra parte, referente a este primer vídeo, como vais a ver, nosotros nos hacemos nuestros propios patrones. Lo hacemos porque creemos que las medidas y las proporciones son súper importantes. No todo el mundo tiene el mismo patrón de cuerpo, ni tenemos los mismos cuerpos que el personaje que nos vayamos a cosplayar. Así que hacer un buen patrón a tu propia medida te va a ayudar a que visualmente todo encaje. Si buscáis un poquito por internet vais a ver que existen patrones que podéis descargar gratis de lo que sería la parte del tronco sin las sombreras, que vendría a ser esto de aquí. Estos patrones, como ya os he dicho, puede ser que no le vayan bien a todo el mundo, pero si lo que queréis hacer es descargarlos para tener una especie de idea de por dónde ir cuando estéis haciendo vuestros propios patrones, adelante. Así que bueno, sin tener ya nada más que decir, os dejo con el tutorial. Los primeros pasos son muy importantes. Vamos a necesitar papel film, cinta de pintor y un lápiz. Como podéis ver, comenzamos enrollando papel film en el cuerpo de la persona que va a llevar la armadura. Debemos poner papel film por todas las partes que vayan a ir cubiertas con la armadura. Esto creará una base donde pegar la cinta y nos ayudará a retirar luego con unas tijeras el patrón entero sin romperlo. El film se coloca dejando un poco de margen, mejor que os sobre que os falte. En la imagen queda fuera de plano, pero también puse film en lo que serían los hombros, cubriéndole todo el torso y dejando libre los brazos. Continuamos ahora con la cinta de pintor. Iremos cortando tiras y las iremos pegando por toda la superficie donde hemos colocado el film. La cinta será una buena base sobre la que podemos dibujar nuestro patrón. Hora de coger un lápiz y lo que es más importante, unas buenas imágenes de referencia. Yo uso el ordenador, pero os recomiendo que os imprimáis algunas fotos. Vamos a ir dibujando con calma y paso a paso toda la armadura. Tomaros el tiempo que necesitéis, puede ser un proceso bastante largo. Cuando hay algo que no os guste, podéis coger una goma, borrar y comenzar de nuevo. Puede parecer una tontería, pero entender la forma de la pieza es esencial para dibujar correctamente. Por ejemplo, en este caso puedes pensar que el torso y las sombreras forman parte de una misma pieza, pero si consigues imágenes de referencia desde diferentes ángulos, te acabas dando cuenta de que se ven unos tirantes. Esto, a nosotros, nos llevó a pensar que la armadura estaba formada por 2 piezas, un tronco con sus tirantes y un pectoral más las sombreras. Así que decidimos sacar 2 patrones diferentes. El que ahora me veis dibujando corresponde al tronco con sus tirantes. Y aquí estoy dibujando las sombreras. Pero no nos adelantemos, volvamos atrás. Una vez estemos contentos con el dibujo, a lápiz, lo repasaremos con un permanente. Y ya tendremos el patrón para el tronco. Más tarde este patrón lo modificaremos al pasarlo al papel. Sin quitar el patrón para el tronco, haremos el patrón que servirá para las sombreras, ya que deberán coincidir perfectamente y es la forma más sencilla de darse cuenta de qué puntos clave se tienen que tener en cuenta para poder dibujarlo bien. Así que aquí me podéis ver de nuevo colocando una base de papel film y la cinta. Esta cinta de pintor es lo suficientemente transparente para que yo pueda ver lo que hay debajo, así que como podéis ver, cojo un permanente y lo remarco para que a la hora de dibujar el patrón que va por encima, pueda hacer que las 2 cosas encajen perfectamente. Este patrón, a decir verdad, era complicado.
ya que bueno, tiene un volumen en las sombreras un poco complicado de hacer. Decidimos finalmente solo dibujar el patrón de un lado, ya que entendemos que es simétrico en el otro. Debo decir que el método para el hombro fue totalmente improvisado y como vais a daros cuenta más adelante en este vídeo, no terminamos realmente de usar el patrón que estoy sacando ahora. Lo improvisamos al estar dibujando. Pero bueno, es una forma esto también de tener muy claras las medidas sobre las cuales luego improvisar el dibujo. Y aquí sí, ya nos quedábamos sin luz, pero bueno, nosotros seguíamos a lo nuestro. Fui dibujando con el lápiz hasta quedar contenta con el resultado, siguiendo exactamente el mismo método que utilizó con el patrón anterior. También lo pasé a permanente y con esto ya teníamos el primero de todos los pasos para conseguir el patrón. Para quitar el patrón es tan fácil como coger unas tijeras y cortar en la línea recta por uno de los laterales. Este mismo corte lateral será donde se va a colocar el cierre. Si cortáis por en medio de la armadura, la vais a liar parda. Y vigilad muchísimo no clavaros las tijeras si el film está muy prieto, porque podéis haceros mucho daño. Ahora ya tenemos las dos piezas. Comenzaremos con el tronco y de lo que se trata es de retirar los trozos sobrantes. Tomaremos unas tijeras y cortaremos por la línea del permanente con cuidado. Todo el sobrante podéis tirarlo. Y así queda la pieza y como podéis ver, la parte abierta es donde irá el cierre que nosotros usamos fue una cremallera blanca y la otra no hace falta cortarla. En el caso del patrón para las sombreras, solo necesitamos una mitad. Esta no la usaremos, así que cortamos por estas dos líneas y en el papel haremos una copia simétrica. Así quedó la mitad por detrás y por delante y estos son los dos patrones. En este caso la dibujaremos plana y en este otro lo que haremos será cortar los tirantes para conseguir también una plantilla de ellos. Y no me corté el pelo ni me han salido pelos en los brazos. Este paso se lo dejé hacer al chico que llevará la armadura y que además es el cámara del canal. A él se le da muchísimo mejor todo esto de encargarse de los procesos de dibujo y estas cosas más técnicas. Lo primero será pasar el patrón a papel, pues no podemos pasar directamente de la plantilla hecha con cinta a la goma eva. Además, este paso se utiliza para ajustar las medidas, detalles y para que todo esté más proporcionado, simétrico, recto a las medidas que hemos hecho previamente. Entonces lo que hicimos fue juntar unas cuantas hojas de papel cuadriculado usando la misma cinta de pintor y lo primerísimo será marcar toda la silueta. Él lo que hizo fue dibujar los puntos, luego los unió con un regla, pero siempre respetando el patrón, pero también sirviéndose de la cuadrícula del papel para que todos los puntos estén rectos y en la misma altura. Es importante encontrar el centro de la pieza, por delante y el centro de la pieza en la parte trasera. Una vez la base de la silueta está dibujada, comenzaremos haciendo los detalles del interior, de la semiesfera del centro, de las líneas de la espalda, todo bien recto y proporcionado. Repasad bien la silueta para no confundiros al dibujar. Y perdón por lo poco que se pueden ver las líneas a lápiz, pero al grabar no nos dábamos cuenta. Decidimos una anchura para el relieve y los detalles y ya podíamos seguir dibujando. Si quieres, te puedes ayudar de la cuadrícula para que el dibujo siempre sea igual. Aquí le vamos dibujando la semiesfera de la barriga, como veis se tomó su tiempo, le hizo varias modificaciones hasta que quedó contento. Lo que es muy importante es que deberéis encontrar un equilibrio entre el personaje y vuestro cuerpo, así que quizá os encontraréis, como en nuestro caso, que debemos modificar la medida de la semiesfera de la barriga, entre otras cosas, pues para conseguir un buen patrón. Nosotros decidimos que todas las líneas del traje donde hay el color amarillo tuvieran la misma distancia. Y para determinar esa distancia se midió la altura de este semicírculo y como vimos que la atraviesan 4 líneas, dividimos esta altura entre 4 para conseguir el espaciado. Este grosor que conseguimos haciendo esta división se va a aplicar a todo el traje, a todas las partes del traje donde lleven el color amarillo. Aquí podemos verle dibujar la parte trasera. Dibuja una línea por la mitad, que es la que atraviesa el traje por la parte de atrás, sería como la columna vertebral, y también dibuja las líneas del mismo espaciado que el semicírculo de la parte de la barriga. Y así ya tendríamos el patrón finalizado que podríamos cortar con unas tijeras.
Para el segundo patrón, que sería el de las sombreras, usamos exactamente el mismo método. Unimos unos cuantos papeles cuadriculados con cinta de pintor y como necesitábamos hacer la hombrera a partir del patrón del pecho, marcamos este patrón al papel y así pues tener esa referencia que nos ayudaría a dibujar las sombreras. Como podéis haberos dado cuenta, primero dibujamos el patrón delantero, es decir, la mitad, y luego la parte trasera. Y por último de todo, los unimos los dos en un solo patrón, pero eso ya lo veréis. Y otra vez usamos la plantilla de referencia para delinear el borde exterior. Pero bueno, al final nos dimos cuenta que para dibujar el ala, es decir, la parte más saliente de la hombrera, no hacía falta sacar todo el patrón en los pasos previos, ya que, bueno, entendimos que era mejor hacerlo a partir del dibujo a papel. Aquí él ya dibujó a ojo la primera parte delantera de la hombrera, como veis está cortada por la mitad, pero no os preocupéis que eso ya lo arreglaremos más adelante, así que bueno, ya podemos pasar a cortarla. Y voilà, ya podemos pasar a dibujar la parte trasera repitiendo el método usado con la parte delantera. Y salió el sol. Situamos correctamente la plantilla en el papel teniendo en cuenta las líneas de la espalda y hasta donde tenía que llegar la pieza en la parte del cogote y lo marcamos. Pensad, y es muy importante, en hacer coincidir al 100% la línea que atraviesa la espalda en la columna, lo que antes os he dicho que era la columna vertebral, tanto en el tronco como en la pieza de la hombrera. Ya tenemos toda la pieza trasera dibujada, incluidos los detalles al completo y las líneas de los hombros. Al final habremos pasado de una plantilla así y a una así. Y en los hombros hemos pasado de una plantilla hecha por la mitad y curvada a un patrón plano, completo y simétrico que, como podéis ver, hemos unido por la parte delantera y trasera con cinta de pintor para crear un solo patrón. Y hasta aquí el primero de estos 3 vídeos. Voy a repetirme más que el ajo, pero es súper importante tener unos buenos patrones. Porque sin unos buenos patrones no tenéis un buen nada, ni una buena armadura, ni una buena arma, ni un buen cosplay de tela si trabajáis con ellas. Porque como os he dicho, no sois vosotros que os adaptáis al cosplay, sino es el cosplay que se adapta a vosotros. Y si tenéis cualquier duda, simplemente me comentáis por aquí en la cajita de comentarios, la página web de Facebook de Gunter Cosplay, donde queráis, y os intentaré ayudar en todo lo que pueda. Y bueno, os espero en el siguiente vídeo, que será el de construcción y modelaje, así que nos vemos pronto.